En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Gracias a Papá Dios, gracias a nuestro párroco Héctor Luis y gracias a ustedes que sacrifican su valioso tiempo prestándonos esa gentil atención. Hoy nuestra catequesis va a reflexionar sobre aquella cita del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 7, verso 25 al 38. Y nuestra catequesis lleva por título Virginidad y Castidad. Virginidad y castidad en el sentido espiritual. Es un tema que vamos a tratar de analizarlo, enfocarlo en fe, no bajo esos fundamentos de ciencia ni según el profesional de la conducta, no. Nosotros vamos a meditar y bueno es dedicar esta catequesis a ese gran apóstol que mañana nuestra iglesia celebra el día de San Pedro y San Pablo. Entonces, nosotros vamos a hacer estas meditaciones en alusión a todas esas valiosas cartas del apóstol Pablo, donde él traza o trata de instruir, de mantener alerta a todas esas comunidades que él fue diestramente organizando. Ese apóstol sagaz, hábil, audaz, el más divulgador de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor, un apóstol itinerante, trabajando como un carpintero, construyendo, organizando iglesia y comunidades cristianas. La misión, esa labor del apóstol Pablo que celebramos mañana, es una misión incomparable, inigualable e irrepetitiva. Nosotros en este tema de la virginidad, castidad, soltero o casado, es un tema que cada día se ve como más complejo, más espinoso, en razón de la responsabilidad que se exige, que se demanda con rigor, mantener disciplina, buena conducta, seriedad, responsabilidad, honestidad en el desempeño, en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, sea casado, soltero o no casado. Entonces, bueno, nosotros es que, ¿qué es lo que se percibe hoy día ante la demanda de la modernidad? Nosotros cada vez se acentúa un sentimiento como el no querer asumir el sacramento del matrimonio, el compromiso del matrimonio. Hay un terror, hay un miedo, hay un pavor
en querer contraer y construir ese proyecto de familia. Porque hoy la gente no quiere tener ni siquiera hijos, y mucho menos querer cohabitar, compartir su régimen de vida con otra compañera. Y eso se ve cada día, y diría uno que con mucha razón los jóvenes huyen al matrimonio, a construir esa familia en atención a la tanta exigencia, a rigor que demanda ese proyecto responsablemente. Y el tema es trivial, es complejo, es delicado, porque aquella que se casa y el que no se casa, quien no se casa, algo mejor andaría buscando, pero el que se casa, casa y cosas quiere. El apóstol Pablo, en relación con esta temática tan doméstica, delicada, al mismo tiempo con mucha prueba desafiante, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? El que se casa hace bien, y el que no se casa lo hace mejor. Ese es el decir del apóstol Pablo. Él se inclina favorablemente por eso que prefieren una vida de soltería. Pero ¿por qué el apóstol Pablo se inclina tanto en ese sentido? Porque él vive con mucha pasión, está tan cautivo de los fundamentos cristológicos de la doctrina del Señor, que él quisiera que todo el tiempo se le dedicase al Señor. Y por eso él desea que el que se dedica a la cosa de Dios, preferiblemente que sea soltero, a fin de que no tenga esos compromisos, esas obligaciones, esos deberes que demanda el hecho de usted tener un proyecto de familia. Pero con esa postura, el apóstol Pablo entra en una noble contradicción, sobre todo él que se declara ser un irreprensivo, celoso, fanático de la ley. Entonces, si él se inclina más por la soltería, por la castidad, está en contra de ese precepto, de ese mandamiento, de ese sacramento del matrimonio, de ese principio crecer y multiplicaos, de ese fundamento bíblico de que no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una compañera, una ayuda, un auxilio, un pie de amigo, un apoyo, un estímulo que lo mantenga motivado. Olvidó en ese sentido el apóstol que en la viña del Señor hay de todo, hay de todo. Entonces, el apóstol asume esta postura, ¿verdad? Siendo capaz, él está tan cautivo, tiene tanta hambre de la cosa de Dios,
que en un momento él le dice a los que están casados que vivan como si no tuvieran esposa. ¿Por qué? Porque él quiere insinuar, quiere hacer énfasis, como que es mucho más importante, mucho más valioso, dedicarle mayor tiempo a la doctrina, a la cosa del Señor. Desde luego que no es que Él nos está diciendo que vayamos a no honrar, a no cumplir con nuestros deberes, porque estar casado también es una vocación sacerdotal, una vocación de entrega, de servicio, de santidad. Pero en sí, lo que el apóstol quiere insinuar es que tenemos que darle primacía, importancia, darle mayor valor a las cuestiones de Dios, a la doctrina del Señor. Y en ese sentido, está muy bien. Y él, en un tiempo de su vida, sobre todo después de ese encuentro con el Señor, el apóstol permaneció siendo una persona llena de castidad, castidad en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo después de ese encuentro con el Señor, o como solemos decir, después de él entrar en ese proceso de la conversión, ahí él se mantuvo lleno de castidad, exhibiéndose hasta de el acto sexual. Muy probablemente antes de ese encuentro, en lo que fue su, propiamente dicho, su juventud, muy probablemente que él no fuera casto. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol confiesa, el mismo apóstol en la carta que le escribe a Tito, capítulo 3, verso de 3 al 5, él mismo confiesa lo siguiente. Lo siguiente dice él: pues también nosotros, se está incluyendo él, también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando el placer. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Ven, ahí el sentido común nos dice que él está dando un panorama, una sonografía, un retrato de su anterior comportamiento, como decimos hoy día, cuando hacemos y deshacemos, especialmente en nuestra época de la juventud, como chivos sin ley. Y todo indica entonces que durante ese periodo aparenta que él no estaba lleno de esa castidad. Y el apóstol Pablo nos dice, por otra parte, yo lo quisiera ver libres de preocupaciones. Sigue insinuando él
porque yo quisiera verlo soltero, para que ustedes se dediquen con mayor tiempo al Evangelio, a la doctrina del Señor, para que no tengan problemas, para que en la misión evangelizadora no aparezcan esos pretextos, esos pero, eso espérate, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Es diría uno, como un querer excesivo del apóstol Pablo. De ahí que en una él le dice, el que está casado o casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo o a su esposa, dividiendo el amor que demanda el Señor. Hermanitos, y es muy bueno aprovechar. Ojalá que todo aquel que esté soltero o soltera, que esté libre de todas esas ataduras, deberes y obligaciones que implica un proyecto de familia, ojalá que aprovechen todo ese tiempo que tienen de soltería, dando ese servicio, haciendo la buena obra, glorificando al Señor en oración contemplativa, en la misión evangelizadora y en aquellas tareas que glorifican a Papá Dios. Queremos dedicar esta catequesis precisamente a ese gran apóstol, en ocasión en que mañana nuestra iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo. Y es bueno, hermanito, que mientras nosotros estamos disfrutando de esa soltería, de ese tiempo libre en que nadie nos puede interrumpir, vamos a compartir esa energía y ese tiempo con el Señor. Soltero y casado, dependiente de otro o no, como quiera el Señor estará atento a nuestras necesidades. Así que mucha fe, confiemos en el Señor y dejemos que Él haga su trabajo, que Él nos dé ese esposo o esa esposa que andamos buscando. Bendiciones y mucha paz.